Emprender es sinónimo de libertad. No es para todo el mundo. Al final, el emprender es una decisión de vida. Te educan constantemente a trabajar para los sueños de otros. El gran error que hay cuando emprendemos es que nos comparamos mucho con los otros. Y creo que la comparación lo único que hace es acentuar tus debilidades. Si no sabes por dónde empezar, empieza. Da ese primer paso que igual no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. ¿Qué mensaje vino tu alma a liderar? Lo poquito que tú sabes puede ser mucho para alguien más. Bienvenido y bienvenida a un nuevo episodio donde, si te permites, te comparto que este episodio puede transformar tu vida, porque hoy vamos a hablar de algo que hace unos años cambió mi vida y también yo creo que la de Dani, y fue el hecho de emprender. Cuando hablamos de emprender, hablamos de tomar una decisión distinta en tu vida, de empezar a liderar, a tener más libertad en todo aquello que te rodea. Así que hoy vamos a hablar y os vamos a compartir todo aquello que nos llevó a emprender, ese paso a paso, el cómo también emprender. Vamos a hablar del propósito, que también es muy importante en este área. Así que, oficialmente os damos la bienvenida a este episodio y me gustaría empezar este podcast preguntándote acerca del por qué emprender y qué relación también la pondrías con el propósito. Qué interesante. ¿Por qué emprender? Para mí, emprender es sinónimo de libertad. Creo que ya emprender en sí mismo es un acto de valentía. Es como plantar una semilla en una tierra fértil que no sabes cuándo va a florecer. Porque el emprendedor, o creemos muchas veces que emprender es, hago aquí 4 cosas, me va genial y ayudo a un montón de personas. Emprender es difícil, es como estar constantemente de abismo en abismo, de manejar esa incertidumbre. Y con el tiempo he entendido, ya son 6 años emprendiendo, que emprender es sinónimo de libertad. Y yo siempre hablo de mi rumbo o de mi norte, que es el círculo de las 3 libertades. La libertad económica, el hecho de poder trabajar desde casa, desde cualquier lugar del mundo. Libertad temporal, no tener Dando tus anuncios ahora mismo. un jefe fijo ni un horario fijo que te diga lo que hacer. Y sobre todo libertad económica, ¿no? Que es, poder construir un negocio, un emprendimiento que pague tu estilo de vida. Entonces, eso es lo que a mí me ha dado emprender a nivel de beneficio. Pero después hay una parte de sentirme realizado. Yo en 2021, creo que lo comenté en el anterior podcast, había ganado tanto dinero que ya no era feliz. Entonces, no quiero que se ancle el hecho de emprender a ganar mucho dinero, que sí, que es una consecuencia de. Pero por favor, que te guste o que te motive o que tengas ese propósito en hacer lo que haces. Porque si te subes al ring a pelear contra Mike Tyson y al primer puñetazo que te pega te tumba la lona, mucho te tiene que gustar el boxeo para levantarte. Entonces, emprender es un camino jodido donde te vas a caer, donde no todos son arcoíris, unicornios y purpurina. Y lo que te va a mantener en la lona es que te guste lo que haces, que haya un propósito dentro. Total. Si me venía la palabra consciencia, responsabilidad y foco. Sí, me hacía gracia porque justo hoy, cuando también preparaba este podcast, hace 6 años aproximadamente he puesto, y justo he dicho 6 años que empecé a emprender. Y sí, al final el emprender es una decisión de vida, no es para todo el mundo. Y yo, en el momento en el que decido emprender hace 6 años, para mí ha sido uno de los mayores viajes, aparte de la maternidad, que yo he vivido, porque el emprender a mí me ha confrontado con miedos, con sombras, con incertidumbre, con un montón de desafíos que no pensaba que iba a ser capaz de vivirlos, y también me ha conectado mucho con mi fortaleza interna. Entonces, es una decisión de vida que evidentemente básicamente lo que le estás diciendo un poco a la sociedad, si crees en el universo, Dios, lo que quieras, también es: quiero salir del molde, creo que se puede vivir de otra manera y yo quiero liderar mi vida como yo quiera. Ahí es donde entra también el tema de la libertad. Yo también quiero ser la dueña de mi tiempo, quiero ser también la dueña de mi negocio, de mis ingresos. Entonces, es básicamente, si eres de esas personas que nos está escuchando, que siente que realmente se puede vivir de otra manera, que siente que no está hecho para quizás asumir las normas o las directrices, porque yo siempre decía, yo no nací para que me manden. O sea, a nivel de, yo no puedo tener por delante a un jefe que no tiene sentido lo que está haciendo. A mí me pasaba mucho cuando trabajaba en comercio y dije, no, yo siento que puedo, no sé lo que vengo a hacer, pero sé que no, yo tengo que ser mi propia jefa. Y si eres de esos,
bienvenido al mundo del emprendimiento. Y como tú decías, el emprender es un camino evidentemente incómodo, difícil, que requiere foco, que requiere consciencia, que requiere mucha responsabilidad y que seguramente te vas a dar cuenta que cuando emprendes dedicas muchísimas más horas que las que dedicabas cuando tenías tu trabajo convencional. Pero aquí es donde viene el tema del propósito. Y aquí invito a una mención especial a que se escuche en el episodio anterior donde hablábamos de cómo conectar con tu propósito y qué es el propósito, porque está muy relacionado con el emprender. Al final, cuando tú emprendes, tienes que tener una razón que te mueva. O sea, tiene que haber algo, un motor que está alineado realmente con algo muy profundo que te está haciendo salir del sistema y tomar las riendas de tu vida para hacerlo. Entonces, el propósito y el emprender tienen que ir muy a la par. Y por eso la invitación es también el hacer ese viaje de autoconocimiento para que realmente lo puedas poner al servicio y utilices el vehículo del emprendimiento, en este caso, para hacerlo. Qué bonito es, ¿no? Al final, oye, emprender es un vehículo para poder ayudar, para poder conectar con tu propósito. Y yo aquí sí que quiero dejar claro que al final, como tú decías, emprender no es para todo el mundo, emprender es para valientes, porque se ha creado una imagen de emprendimiento. Y una moda incluso. Sí, puede incluso llegar a ser una moda, ¿no? Todo tan bonito, purpurina, arcoíris, pero realmente no es así, es saber manejar la incertidumbre. Para mí el mayor viaje no ha sido generar 3 millones de euros, sino ser capaz de gestionar esa parte, ser capaz de gestionar mis emociones respecto a ese dinero. Creo que es el verdadero viaje que te llevas. Más allá, al final el dinero es feedback, son números, es una consecuencia de lo que tú estás siendo. Pero sí que hay un punto, sobre todo, ya sabes que yo estoy muy modo reivindicativo con el tema del sistema. Creo que no nos educan para emprender, que está muy bien saberse cuáles son los volcanes de España, los ríos que pasan y todo eso, pero en el sistema no hay una educación emocional. ¿Cómo gestionas tus emociones? ¿Cómo emprendes? ¿Cómo te educan constantemente a trabajar para los sueños de otros? Entonces, en cierta parte se invalida tu propósito, porque solo puedes pensar dentro de una caja que es, oye, esta es la persona para la que yo trabajo, cómo contribuyo. Entonces no te da para poder salir de ahí. Y para mí emprender es lo que tú decías, es libertad, pero sobre todo es poder elegir. Elegir dónde trabajar, con quién trabajar, cómo hacerlo. Total. Pero hay un problema muy grande, Jess. Cuando tú empiezas a emprender, quizás nosotros llevamos más tiempo, pero cuando empiezas a emprender desde cero, ¿cuál crees que es el mayor problema de toda persona que se plantea, oye, ¿y si emprendo? Oye, he visto que fulano ha hecho, ¿y si yo lo hago también? ¿Cuál crees tú que es el primer problema que aparece en la mente de alguien? Cuando empieza a emprender. O cuando tiene la idea ya en su cabeza de quiero igual ganar más, quiero trabajar desde cualquier lugar, quiero hacer algo diferente a lo que vengo haciendo. Me vienen muchas cosas. El primer muro que aparece ahí, ¿cuál crees que es? O sea, me viene algo interno, como miedos, comparaciones, expectativas, falta de foco, que me vienen muchas cosas. Todos ellos son correctos. Yo creo, y en mi situación, que el muro más grande al que se enfrenta es que no sé por dónde empezar. Quiero emprender porque igual quiero ganar más, quiero trabajar desde cualquier lugar, no quiero tener jefes, tengo un propósito, pero no sé por dónde empezar. Y a mí en 2020 me pasó. Cuéntame, picha, ¿qué te pasó? Me pasó exactamente lo mismo cuando yo me voy a Filipinas con ese golpe en la mesa en mi trabajo de no sé qué coño hacer con mi vida, pero me quiero ir de aquí. Con 600 euros allí me doy cuenta de que yo no quiero seguir viviendo esta vida. Sí, me he graduado en Administración y Finanzas, puedo tener un trabajo fijo por el resto de mi vida, pero no es lo que quiero hacer. Ahora bien, tampoco sabía por dónde empezar. ¿Qué es lo que hago? Si vengo toda la vida de trabajar en Administración y Finanzas, mozo de almacén, lavar coches, ¿qué es lo que yo por dónde empiezo? Y entonces ahí, y cuando te está presionando de verdad, porque no tenía otra que sacarlo, es decir, era curfew, no me sale la palabra, como toque de queda. Entonces, yo no sabía tampoco cuándo podía volver a España, no sabía cuánto tiempo más iba a poder aguantar así, porque el dinero bajaba. Y entonces ahí me di cuenta de que todo lo que tenía eran excusas. No, es que no tengo la idea perfecta, no, es que no sé cómo voy a hacerlo. Y entonces ahí dije, vale, Dani, ¿qué es lo que tú sabes?
Y yo había venido de tener una ruptura, una relación, se había terminado. Dije, voy a compartir esto. Y lo hice de mala forma, quiero decir, cogí el ordenador, el wifi del vecino y allí hice una clase donde dije, oye, voy a sacar un curso de cómo superar una ruptura. Y una persona lo compró. Una persona lo compró en el año 2020. 5 años más tarde, hemos cambiado la vida de más de 100 personas. Hay una empresa que genera más de 3 millones de euros, más de 13 empleados. Pero lo que me hizo empezar no fue visualizar todo, simplemente dar ese primer paso. Igual un primer paso no te lleva a donde quieres ir, pero te saca de donde estás. Entonces creo que esa es la clave, no pensar en todos los pasos que tienes que dar para llegar a donde quieres. Piensa cuál es ese primer paso, que igual es escribir ese correo que sabes que tienes que escribir, subir ese post que llevas días postergando, comunicarle esa noticia a alguien que llevas meses por miedo a... Entonces, la clave aquí es, oye, si no sabes por dónde empezar, empieza. Da ese primer paso que igual no te lleva a donde quieres, pero te saca de donde estás. ¿Tú recuerdas cómo fue ese primer paso? Sí, o sea, mi primer paso quizás lo llevaría más desde cuando decido tomar, quizás más la decisión más importante, porque yo me he dado cuenta que ya venía como emprendiendo. O sea, aquí viene un tema que es el tema de la marca personal, que ahora hablaré de ello. Mi primer paso fue tomar la excedencia en Adidas. Yo trabajaba en comercio y ya mi alma me estaba diciendo, Jessie, o sea, ya tienes que meterle chicha a tu negocio, porque era muy desgastante y al final yo me levantaba, trabajaba en el almacén de Adidas, era como la encargada de llevar la parte de Adidas. Claro, yo me levantaba muy pronto para estar a las 6 en el almacén, pero estar saliendo pronto para enlazarlo con mi proyecto. Y dije, yo no puedo ya sostener ambas cosas. Entonces dije, me cojo una excedencia que me permita pues dedicarle full a este proyecto. Para mí la decisión más importante fue ya decir, Jessie, pide la excedencia. O sea, yo en el momento en el que pido la excedencia ya fue cuando dije, vale, aquí ya se pone la cosa seria. O sea, toca ponerse ya las pilas y centrarte en el proyecto. Ese para mí fue el primer paso. Esa conversación para mí fue súper incómoda, o sea, compartírsela a lo que era mi jefe. Y luego ya a partir de ahí, pues me acuerdo que cogí una mesa de cocina, un taburete de cocina, que además eran de mis padres, que me la habían regalado y la tenía en mi cocina, y dije, bueno, pues voy a hacerme un espacio. Tenía una mini habitación, yo en ese momento ya estaba independizada y había como una mini habitación que entraba una mesa, una cama de 90, y me metí ahí, era como un mini gimnasio que me había hecho, saqué todo y como que creé un espacio, y me acuerdo perfectamente de mi Acer con el taburete con acolchadito de cocina y mi mesa, y no se me olvidará nunca, encarado a la ventana. Y abrí el ordenador y dije, bueno, pues aquí empieza mi nueva etapa, y empecé a responder mensajes y empecé a moverme, y poco a poco eso fue haciendo que fuera empezando mi camino. Yo algo importante, 2 cosas que quería decir que luego que se me van olvidando las voy apuntando. Para mí es importante, y esto lo podemos desarrollar ahora, que la gente entienda que cuando emprende, su negocio es una extensión de él o de ella. Es decir, tu negocio te va a reflejar un montón de cosas, y por eso para mí, lo que decía antes, el emprendimiento o el emprender ha sido un proceso de desarrollo personal. Después de la maternidad ha sido mi negocio, en este caso mi marca personal, porque al final a través de él me he dado cuenta de un montón de espejos, lo he podido utilizar como un vehículo de expansión. Entonces al final me he dado cuenta que es una extensión de mí. Cuando yo no estoy bien, mi negocio no está bien. Cuando me bloqueo, mi negocio se bloquea. Cuando yo estoy en expansión, mi negocio está en expansión. Cuando estoy en pausa, mi negocio está en pausa. O sea, al final tu negocio es una extensión tuya. Por lo tanto, si quieres que tu negocio crezca, sea el formato que lo cojas, tú tienes antes que hacer un proceso interno para que se vea reflejado afuera. Y a mí el tema del emprendimiento, aquí me gustaría hablar de algo que es el tema de la marca personal. Porque cuando hablamos de emprendimiento muchas veces lo hablamos o lo asociamos a un negocio, pues no sé, hablamos de vender algo, o creo, no sé, algo físico o algo online, o voy a vender algo. Pero para mí, algo tan claro, o sea, es que creo que todos podemos ser marcas personales, o sea, a través de nuestra propia energía podemos emprender.
Y en mi caso personal ha sido esta. Yo creo que en el tuyo también, o sea, tienes tu negocio, pero también tienes tu marca personal, que es Daniel Shepherds, que ya es como que la gente ya lo asocia, igual que yo con Jessica García o el movimiento Mujer Magnética. Y es que a través de nuestra marca personal podemos crear un montón de proyectos, podemos materializar un montón de cosas, porque al final es una extensión nuestra. Entonces, aquí es un poco un llamado a que muchas veces la gente lo asocia a qué emprendo, qué hago. Y voy a vender algo en concreto y es como, tú eres ya una marca personal, tu historia. Si has conectado con tu propósito y sabes realmente lo que quieres aportar al mundo, a través de ti, transmítelo. O sea, con eso ya vendes. O sea, ya simplemente tu ser ya es una marca personal. Entonces me gustaría un poco compartir qué visión tienes tú de esto, porque yo en un principio cuando empecé pues no lo asociaba tanto a la marca personal, pero me da cuenta que claro, mi principal emprendimiento fui yo. O sea, fue mi marca personal, que en ese momento fue Jessie Fit. Y bueno, eso fue evolucionando, pero siempre ha sido yo la marca. A ver, considero que la marca personal puede ser un granito de arena dentro del desierto del Sáhara. Es decir, es importante, estamos ahora con emprendimiento digital, pero al final el emprendimiento es mucho más grande que lo digital, ¿no? Y por supuesto que es importante y te ayuda, es como ese combustible extra que te da la marca personal. Creo que recomendar a la gente que empiece la marca personal de primeras, hay algo que me siento como con el deber de aconsejar y es, por favor, deja la perfección a un lado. Porque yo he sido de los que, como no tengo la mejor cámara, no grabo. Como no tengo la mejor luz, no lo hago. Como no tengo el mejor micrófono, no hablo. Como no soy el mejor en lo que hago, no lo comparto. Tío, la perfección es la enemiga de la acción. Ser perfecto te está limitando de conseguir la vida que quieres. Y lo peor de todo es que no lo estás viendo. Porque esa perfección viene con la acción. Querer ser perfecto te está limitando de vivir la vida que quieres, porque quieres empezar como si ya tuvieses eso que quieres conseguir. Hay una frase que me gusta mucho que es ser, hacer, tener, ¿no? Oye, sé la persona que tienes que ser, hacer lo que esa persona tiene, porque después, perdón, que me lié, sé lo que o sea, sé cómo esa persona, haz lo que esa persona hace y en consecuencia tendrás lo que esa persona tiene. Y veo que aquí nos esforzamos por, no, yo quiero tener lo que esa persona tiene y en consecuencia seré esa persona. Amigo, no has entendido cómo funciona todo esto. O sea, el primer paso es ser. Y ser esa persona quizás implica no ser perfecto. Quizás implica entender que cuantas más veces hagas algo, mejor lo harás. Que la frecuencia es la amiga de la excelencia. Que esa perfección a mí me ha tenido atado meses, si no años, separándome de la vida que quería, porque no tenía el mejor micrófono para hablar, porque no era el mejor en mi nicho, porque no tenía la mejor cámara para grabar. Entonces creo que es un paso importantísimo a entender y sobre todo si quieres emprender. No poner tanto foco en querer hacerlo todo perfecto, sino en hacer más de eso, porque habrá un punto donde lo hagas perfecto. Sí. ¿Tú sientes que ha habido algo en toda esta etapa de emprendimiento que no has hecho por miedo a que no fuese perfecto? Totalmente. Es más, y el gran aprendizaje, pues voy a irme a meses atrás, fue mi último lanzamiento. Último lanzamiento, creo que ha sido la vez que más he querido buscar esa perfección, o ahora lo veo, hacer el lanzamiento en un plato de televisión. Creo que es cuanto más material audiovisual he utilizado, cuanto más equipo he tenido, cuanto más he querido como, ¡buah! Y en búsqueda de esa perfección, y ahí quizás no sé cómo decirlo, me desvinculé, me desconecté del propósito realmente, porque creo que ahí había una parte, no sé si de ego o quizás de que energéticamente no lo estaba haciendo desde la certeza, lo estaba haciendo más desde incluso la comparación, el forzar. Pero sí, muchas veces, o sea, creo que el gran error que hay cuando emprendemos es que nos comparamos mucho con los otros, y creo que la comparación lo único que hace es acentuar tus debilidades. Entonces, que bueno, aquí estamos mezclando cosas, pero sí, cuando entras en emprender, creo que
aquí hablaría mucho de ser tú y ser auténtico. Y yo que para mí mi emprendimiento ha sido mi marca personal, lo que me he dado cuenta es que la gente realmente lo que compra es tu frecuencia. Lo que la gente compra es cómo se siente cuando está contigo. Da igual que venda cacao, que venda mentorías, que venda lo que sea, realmente la gente lo que quiere es estar contigo, estar cerca de tu frecuencia. Entonces creo que todos tenemos un gran mensaje que compartir con el mundo y por eso yo, por ejemplo, sí que promuevo la marca personal. Hay muchas formas de emprender y tú quizás te vas mucho pues no sé, a los lanzamientos digitales, que hay un mundo diverso, o sea, que puedes vender desde un libro a ayudar a otros, o sea, creo que es otro campo. Sí que hay mucha marca personal, evidentemente, porque hay mucho experto, pero bueno, como que tocas muchos más temas. Y a mí algo que me gustaría aquí compartirte, que también siento que forma parte del emprender, porque tengo ahí varias preguntas para hacerte del paso a paso, porque yo creo que aquí Dani, a ver, los dos hemos sido emprendedores y cada uno tendrá su visión, lo que pasa que Dani, pues al final tú te dedicas mucho más al marketing y ayudas, o sea, más en concreto, estás mucho más inmerso en el emprendimiento. Yo quizás es como que pues me voy a otros pasos previos, pero al final veo que muchas mujeres que entran en la escuela luego deciden emprender. Y algo que para mí ha sido muy importante, lo tengo aquí escrito, es que cuando emprendes, que en mi caso fue un poco este camino, no se trata solamente de vender, sino de liderar. Y yo hablo mucho del liderar desde la autenticidad. Entonces, cuando tú entras en este viaje del emprender, creo que también es importante que tengas claridad en cuál es el mensaje que quieres liderar en el mundo, qué es aquello que quieres llevar, cuál es esa causa, esa lucha, ese legado que quieres dejar. Y aquí entra pues algo que yo quizás este año, finales de este año, empecé a trabajar, y fue el tema de el crear el movimiento, o sea, crear tu movimiento y ser una líder de movimiento. ¿Y por qué esto? Porque al final forma parte también del emprendimiento. Entonces, aquí mi movimiento, el movimiento yo, por ejemplo, que creé con Mujer Magnética, que en tu caso a lo mejor no es la incubadora, pero quizás es más ¿cómo es el eslogan que tú tienes? El de ser para hacer, ¿no? Sueña y crea, ¿no? Tenías, cuando yo te conocí, tenías el eslogan, que yo también lo tenía, que lo tienes en una sudadera, sueña y crea, o eso, sé quién quieres ser, por ejemplo. Imagínate, ese es el movimiento, ¿no? Y al final tú se lo llevas con la incubadora o lo llevas con todos tus programas, pero al final es como, oye, sé libre y sé quién te dé la gana hacer a través de, pues, pero eso es un poco como tu movimiento y tú lo llevas pues a través de tus programas. Pero para mí es muy importante, para mí el haber hecho, o sea, al final el movimiento nace de tu alma, es un movimiento que, o sea, es un mensaje que tú llevas a través de tus programas y de tus emprendimientos. Y para mí me ha dado mucha claridad el tema del saber que detrás de esta marca personal, de este emprendimiento, hay un movimiento. Entonces, ¿qué opinas de esto? Porque quizás para ti esto ha sido algo como nuevo, pero para mí ha sido muy clave el hecho de englobarlo con el emprendimiento. Uh-huh. A mí me parece o sea, algo vital que se forme un movimiento. Quizás desde mi punto de vista, yo era algo que vengo transmitiendo los últimos 5 años, solo que sin etiquetarlo. Es decir, no tengo una etiqueta de mi movimiento es X, pero sí que, como tú decías, creo que la gente entiende muy bien mis valores y ese círculo del que hablaba al principio, ¿no? Esa libertad económica, geográfica y temporal, que es un poco hacia dónde nos dirigimos. Entonces, no hay una etiqueta como sí, o sea, en sí, pero creo que la suma de todos esos valores hacen como mi movimiento. Claro. Y es con lo que la gente conecta. Oye, pues yo ya no quiero estar en un sistema trabajando 40 horas semanales para ganar 1.000 euros al mes. Yo quiero poder trabajar desde mi casa o desde donde me dé la gana, quiero poder ganar mucho más, no quiero pedir un día para ir al médico, quiero poder elegir. Entonces, creo que en cierta parte y sin etiquetarlo, como que se ha ido formando mi movimiento a lo largo de estos 6 años y que en tu caso me parece muy bonito, ¿no? Que has sido capaz como de darle forma este último año. Sí. Si quieres, bueno, cuenta o da pasos prácticos de cómo lo has hecho a la gente que nos está viendo o escuchando. Es que esto es muy extenso. A ver, es que al final fue un proceso, o sea, un poco la pregunta que yo haría, más que paso a paso, yo creo que aquí haría una pregunta a la audiencia que es, ¿qué mensaje? Y lo dejo aquí, no tienes por qué evidentemente responderlo ahora, básicamente porque no te estamos escuchando, pero en tu casa, donde te encuentres, ¿qué mensaje vino tu alma a liderar? O sea,
párate un poco a decir, oye, ¿qué mensaje vino mi alma a liderar? O sea, ¿qué revolución, pues lo que tú dices, ¿no? Nosotros siempre reivindicamos algo, o sea, hemos venido a reivindicar algo al mundo. ¿Cuál es ese mensaje con el que has venido? O sea, preguntar, decir, oye, ¿qué es eso que me mueve? O sea, detrás de todo un emprendimiento hay un gran movimiento. Hay un mensaje que tu alma está reivindicando, porque tú estás reivindicando algo. Y detrás de esa reivindicación hay una sanación. O sea, voy detrás. Hay un movimiento y hay una reivindicación por algo interno tuyo que tu alma, por lo que sea, ha venido a sanar, y a través de ese movimiento tú estás trascendiendo tu alma. ¿Qué quiero decir con esto? En mi caso, yo en este año me he dado cuenta, y trabajándolo mucho en todas las herramientas que yo aplico, sobre todo en la astrología. El otro día me hicieron una lectura de la carta astrológica maya y fue como más anclar esto. Al final, ¿qué es lo que mi alma más está pidiendo en esta reencarnación y en mi sistema? Que conecte a las mujeres con su valor personal, con el merecimiento y vamos a decir con los recursos. O sea, ayudar a las mujeres a conectar con su verdadera esencia. Claro, esto al final es como mi dolor inconsciente, es decir, algo que por mi linaje, por mi historia, mi alma en esta vida ha elegido a través de, en este vehículo, pues mi emprendimiento, ayudar a las mujeres a realizar ese camino. Entonces nace ese movimiento de mujer magnética, que yo básicamente lo que estoy reivindicando es que las mujeres dejen de estar desconectadas y dormidas para que empiecen a liderar su vida desde la autenticidad. Y de ahí pues vienen los emprendimientos, viene su trabajo interno, Pero detrás de ese emprendimiento viene, como digo, ese movimiento, y detrás de ese movimiento viene algo tuyo que tu alma está reivindicando, porque yo siento que algo muy, muy profundo desde pequeña dijo, yo no quiero vivir de esta manera, yo no quiero apagar mi luz, yo quiero también que se me vea. Pero porque ese dolor o esa reivindicación viene de muchas generaciones atrás, que incluso de mi madre, de pues, todo ese mensaje que fue reprimido, y que yo he tenido la gran suerte en esta vida de decir, yo le voy a poner luz a esto y yo lo voy a trascender. Por eso, cuando hablamos de emprendimiento, tiene que haber una razón, tiene que haber un propósito, y por eso para mí el movimiento le ha dado tanto sentido a mi emprendimiento, porque es como que siento que hay algo detrás que está moviendo este motor diario. O sea, a mí me ha dado una sensación de decir, mira, sea madre, tenga esta complicación, es que yo tengo un movimiento aquí, o sea, es que yo vengo a transmitir este mensaje al mundo. Entonces, aunque tú no le hayas puesto la etiqueta de ser quien quieres ser, por ejemplo, que aquí engloba, pues oye, las 3 libertades, pero simplemente el que le pongas esa etiqueta te hace más sentido decir, hostia, es que yo tengo aquí un legado, yo vengo a luchar contra algo y yo vengo a dejar como esa causa. Entonces le da más sentido a todo, y a mí me ha hecho, por ejemplo, que mi emprendimiento tenga como más motor en mi día a día. Entonces para mí ha sido muy clave el pensar cuál es ese mensaje que mi alma ha venido a dejar. Por eso es un poco la pregunta que dejo a la audiencia, para que también piense cuál es ese líder de movimiento. ¿Cuál es el mensaje que has venido a dejar? Porque eso es que es la clave para que tu comunicación almática, que hablo mucho de esto, de esa comunicación que tú vas a transmitir a través de tu emprendimiento, se unan los puntos. Porque a través de tu movimiento tú ya ahí sacas todo el contenido, sacas tus productos. Porque dices, ostras, yo vengo a liderar, ¿qué puedo ofrecer a mi comunidad? ¿Qué emprendimientos? ¿En qué vehículo lo voy a hacer para conseguir este movimiento? Pues ya sea una membresía, ya sea un programa de 3 meses, ya sea un programa de 6, ya sea un infoproducto, ya sea un libro. Ya ahí definirás los vehículos que vas a utilizar, pero todo cobra sentido porque todo está alrededor de este movimiento. Entonces para mí eso es muy clave, y por ejemplo en mi caso ha sido como algo como muy revelador, que me ha hecho que tenga todo más sentido. ¿Tiene sentido? ¿Qué tiene sentido? Tiene sentido que tengas un movimiento que le dé movimiento a todo lo que está a tu alrededor. Ah, muy bien. Bueno, yo traigo otro tema, Dani, antes de llegar un poco al paso a paso, y es el tema de la productividad consciente. Porque creo que cuando empiezas a emprender, aquí hay una parte de que te va a demandar mucho tu negocio. O sea, va a haber mucha energía que vas a tener que meter, y yo
a lo largo de estos años me he dado cuenta que tenía una productividad muy tóxica. Porque, claro, yo venía con el viejo programa del sistema de entro a las 8, salgo a las 2, entonces yo me acuerdo que me sentaba enfrente del ordenador y no me cundía nada, pero algo a mí me decía, te tienes que estar ahí paradita porque esto es ser productiva. Hasta que evidentemente pues me he dado cuenta que no. También lo he aprendido mucho contigo, pues todo el tema del foco y el hacer quizás una sola acción en el día y ya, pero que eso te acerca más a tu meta. Entonces quiero que hablemos del tema de la productividad porque creo que también es muy interesante para que la gente cuando empiece a emprender lo tenga en cuenta, porque no por más que trabajes, más resultados vas a obtener. Quítate ya la idea del esfuerzo, el sacrificio para ganar más dinero, porque también aquí está todo ese trabajo del subconsciente, de las creencias que tienes con el dinero, de cuanto más trabajo, más dinero voy a ganar. Entonces, yo ya no creo en esa productividad tóxica, sino que hay una productividad mucho más consciente y me gustaría ahí un poquito que compartieses. Si quieres ahora entramos, y me parece un concepto súper interesante, algo con lo que yo también he pasado mucho tiempo obsesionado, he investigado, he leído un montón de libros acerca de esto y ahora daré algunos como tips o cosas prácticas para que la gente se pueda llevar, herramientas o cómo yo lo organizo, pero lo importante que deben entender es que haz que lo más importante sea lo más importante, dice Víctor Coopers. Entonces, como emprendedores, con productividad tóxica lo que buscamos es llenar nuestro día. Da igual. Así pase... Claro, estamos confundiendo estar ocupados con ser productivo, que son dos cosas totalmente distintas. Y estamos haciendo 1000 cosas que al final del día no tienen impacto. Entonces, lo primero es entender, oye, ¿qué es lo importante? ¿Qué es aquello que te acerca a tu objetivo, a tu propósito? Entonces, siempre... y ahora vamos con la parte práctica, ¿no? Pero es preguntarte, oye, ¿esto que voy a hacer me acerca más ahí? Si la respuesta es sí, entonces habrá que ver dónde ponerlo. Pero siempre entendiendo que lo importante sea lo más importante. Había una frase, no recuerdo de quién, que decía, prefiero el hombre que ha practicado un único golpe 10.000 veces que aquel que ha practicado 10.000 golpes una única vez. Entonces, la productividad sobre todo se basa en eso, es decir, no en hacer muchas cosas, porque al final tú tienes una barra de energía. Cuantas más cosas vas haciendo, menos energía tienes. Entonces, yo como soy partidario, cada día tengo que poner mis tareas rocas, mis tareas importantes al principio del día. ¿Por qué? Tú imagínate que tienes un vaso de agua y tú le llenas el agua. Que el agua, vamos a suponer que son tareas que tienes que hacer de tu negocio. ¿Qué pasa? Que si tú después quieres meter tareas importantes, es decir, las rocas, y tú metes piedras en ese vaso de agua, todo se empieza a desbordar. Sin embargo, si tú lo haces al revés, primero pones las rocas, pones esas tareas importantes que sabes que tienes que hacer, porque tú sabes que tienes que hacer. Normalmente estas tareas las identificas porque son las que más pospones. Ay, esto lo hago más otro día. Y lo que más pospones es lo que antes debes hacer. Entonces, cuando tú pones esas rocas en el vaso, ya después buscas la forma de que ese agua, de que esas tareas que no son tan importantes encajen. Y aquí ocurre un poco lo mismo, es decir, cada día no debes tener una lista entera de tareas, sino cuál es esa tarea que te va a acercar un poquito más a tu objetivo. Y a mí como me gusta es, obviamente, utilizar el calendario. El cerebro no está hecho para retener ideas ni para retener citas, sino tener un calendario donde todo esté anotado. ¿Calendario físico o calendario...? Yo al final me pasa un poco al virtual porque me es más cómodo, pero y lo puedo llevar desde cualquier sitio, no tengo que cargar con mi agenda. Después a mí la forma en que me gusta es, siempre pongo esas tareas roca al principio del día y trato de trabajar. Yo me doy cuenta que soy incapaz de trabajar 1 hora y media seguida. No soy capaz. Es como el podcast, tengo que parar porque siento que mi enfoque, mi foco disminuye. Entonces trabajo por bloques de tiempo. 45 minutos de trabajo, 15 de descanso. De hecho, descubrí una herramienta, ya sabes que aquí en productividad me das cuerda y tiro. Sí. Se llama RIZE, R-I-Z-E, que lo que te hace es, uno, te permite trabajar por esos bloques de tiempo y además te permite, o al final de la semana te dice, oye, has pasado tanto tiempo en esta actividad, tanto tiempo en esta otra y tanto tiempo mirando páginas que no sirven para nada. Entonces, al final de la semana, tú tienes un traqueamiento de todo lo que has hecho. Y un poco ya por terminar con esta parte, la conclusión sería, no confundas ser o estar ocupado con ser productivo, porque son dos cosas distintas. Que estés haciendo muchas tareas no significa que estés siendo productivo. Totalmente.
Me gustaría que añadir una cosita así como última cosa. Descansar también es producir, porque yo al final me daba el descanso como una consecuencia de cuando estaba al límite. Era como estoy reventada, por lo tanto descanso, pero no lo utilizaba como una herramienta de productividad. Y yo lo he descubierto mucho ahora que he sido madre, porque claro, pues con India, claro, empiezas una cosa, pero de repente, no sé, por cualquiera pasa algo y te tienes que levantar de la mesa o quiere comer, no sé. Y al principio yo me frustraba, pero luego digo, hostia, como que me notaba más productiva, porque claro, uno, no tengo el mismo tiempo de antes, entonces intento hacer las rocas, que es lo primordial de todo que tengo, voy a hacer lo primordial, pero aparte me permitía más descanso, porque era un descanso como obligado, que luego dije, uy, estoy siendo más productiva, ¿qué está pasando aquí? Que estaba más descansando. Entonces me di cuenta que esos pequeños momentos, sobre todo cuando daba el pecho, que ahora sigo dándolo, pero antes cada 3 horas, como que si yo no hubiese tenido ese descanso obligatorio, yo hubiese seguido tirando, ¿no? Y esos momentos me hizo darme cuenta de que era más productiva. Por lo tanto, me di cuenta de que el descanso es producción. O sea, es parte de ser productivo. Totalmente. Ahora ya sí que me gustaría un poco preguntarte, que tengo aquí como un listado yo apunté algunas claves prácticas para empezar a aprender. A emprender, perdón. Algunos puntos. Yo tengo aquí algún apuntado que para mí han sido también como muy claves, que a lo mejor tú los repites, pero bueno, claves prácticas para empezar a aprender. Que hemos dicho alguna al principio de empieza con lo sencillo, que esa, por ejemplo, la tenía apuntada, o sea, pequeñas acciones. ¿Alguna clave más? Como comentábamos, ¿no? Primero la perfección, dejarlo a un lado, después darte cuenta de que con lo que tienes o con lo que sabes ya puedes monetizarlo. Es decir, y aquí, claro, al final, pues... Síndrome del impostor sería un poco aquí. Bueno, más que el síndrome del impostor, o sea, yo me lo llevo a... tienes una habilidad o tienes un conocimiento, puedes monetizarlo, ya sea con un producto digital, ya sea con una asesoría, con una mentoría. Y habrá gente que dice, bueno, Dani, yo soy bueno, no sé, cocinando. Oye, ¿puedes crear un curso de cocina? Oye, ¿puedes buscar a gente que necesite chef para cocinar? ¿Cómo lo hago? Para mí hay como 2 o 3 pasos que seguir, ¿no? El primero es, hay grupos de Facebook o tienes contactos de WhatsApp a los que puedes contactar y ofrecerte. Muchas veces la gente no te compra porque no te ofreces. Porque tienes esa creencia impostada de, oye, no soy igual el mejor en mi campo y como no soy el mejor no puedo vender mis servicios. Y no has entendido que lo poquito que tú sabes puede ser mucho para alguien más. Y tú te lo estás guardando, estás siendo una persona egoísta. Entonces, el primero, oye, ¿qué es lo que tienes? Habilidades, conocimiento, pasión, que puedes compartir y ayudar a otros. Y aquí te puedo dar cientos de casos, porque es a lo que me dedico, es decir, el incubador lo vemos, desde fotografía, buceo, arquitectura, dentista, o sea, cualquier persona puede, y yo perdona que me lo lleve al mundo digital, porque es lo que creo, y cada día soy más consciente de la educación online está cambiando el mundo, y sobre todo de una forma masiva, porque no tienes que hacer ese 1 a 1, sino que puedes crear un producto digital una vez y venderlo tantas veces como quieras, ¿no? Entonces, primer paso, darte cuenta de qué conocimiento, hobby, pasión tienes que pueda ayudar. Segundo punto, tienes que buscar, oye, ¿a quién se lo vas a ofrecer? Oye, pues busca grupos de Facebook que hay miles con miles de personas, entra ahí y ofrece tus servicios, da valor. Oye, contactos de WhatsApp, echa un vistazo a tus contactos. Igual, no sé, si yo soy alguien relacionado con el fitness, igual conozco a algún amigo con sobrepeso que está intentando bajar, voy a ofrecerle mis servicios. Ese sería el segundo paso. Y para mí el tercer paso es, tienes que crear tu producto digital. Da igual lo que hagas, da igual lo que te... Pero que el formato sea digital, dices, ¿no? Tú puedes combinar asesorías, puedes combinar incluso un trabajo físico, pero por favor tienes que tener algo en el digital. Porque te va a permitir poder ayudar sin depender de tu tiempo. Yo siempre pongo la historia de cuando estoy en Nepal, llevo 15 días con mi padre y con David subiendo arriba al campo base Everest y te prometo que soñaba con un café latte. Decía, joder, cuando yo baje y tenga el café latte bien hecho. Y bajé a los 15 días, buscamos como locos una cafetería, tú imagínate en Katmandú, ¿sabes?
Que es como, ¿dónde vas a encontrar ahí una cafetería? Bueno, la única cafetería la encontramos. Pude convencer a mi padre y a David para ir hasta ahí. Y le dije al dueño, además era el dueño, oye, yo quiero que me enseñes a hacer esto. No, pero vamos a quedar la semana que viene. Hoy porque mañana es mi vuelo. No me acuerdo, le pagué un pastizal, o sea, era como 5 veces el salario de allí, ¿no? Y yo aprendí a cómo hacer un latte. Si tú ahora me preguntas, Dani, ¿me harías la misma figura? Te diría, soy incapaz. Ahora bien, si ese tío hubiese creado un curso online, un producto digital, yo podría ahora verlo y repetir lo que hice en su día y él podría monetizarlo sin necesidad de volver a estar ahí otra vez. Entonces, creo fundamental que tienes que compartir lo que sabes y para mí la mejor forma es a través de un producto digital, curso online, ebook, llámalo como quieras, pero algo que puedas crear una vez y que puedas vender tantas veces como quieras. Uh-huh. ¿Qué opinas tú, que también tienes un producto digital, sobre esto? Yo si tuviera que decir claves que has dicho, las tenía aquí apuntadas, has dicho justo 2 las que tenía aquí apuntadas, que ha sido el de pequeñas acciones y el de no necesitas tenerlo todo perfecto. Habría 3 cosas que diría que a mí me ayudaron mucho, que es invertir en formación. Ajá. O sea, a fuego, porque al final tu negocio, o sea, es una extensión tuya, pero más que en tu negocio, en mentalidad. O sea, para mí el mindset lo es todo. El hecho de invertir en mentores, invertir, bueno, evidentemente en formaciones, pero yo veo que la gente mucho cuando empieza a emprender se va mucho a, que también es importante, fiscalidad, cómo crecen en equipo, o sea, hay muchas cosas como externas que veo que invierten, pero siento que lo primordial es la mentalidad, o sea, una mentalidad de abundancia, o sea, una actitud de líder, o sea, hay como muchas habilidades que tienes que formarte. Entonces, formación. 2, el tema de la comunidad, o sea, a mí me ayudó mucho el rodearme de personas emprendedoras. Porque, claro, al final, si mi contexto nadie emprendía, entonces yo, claro, pues tuve que desvincularme mucho de personas que las quería mucho, que sí fueran muy buenas, pero realmente no me estaban reforzando la idea que yo tenía. Entonces, para mí fue clave, me acuerdo una vez que llegué a Málaga, una conocida mía que se llamaba Ana de Fitness, y yo recuerdo, era la única persona de mi contexto, yo en ese momento trabajaba en Nike todavía, me había cogido unas vacaciones, unos días, de esto me escapó con mi pareja, me escapó de corriendo a Málaga y ella hacía ya planes personales. Y yo verla a ella decir, ostras, está trabajando desde su casa, haciendo unos ajustes y está ganando dinero. Y yo me acuerdo, o sea, lo tengo grabado a fuego que dije, yo también puedo hacer esto. Entonces, esta persona, me empecé a conectar con otra, entré en el mundo de las redes sociales, empecé a entrar en un contexto de emprendedores y me di cuenta que la comunidad es la medicina. O sea, tu contexto es clave para emprender. Entonces, rodéate de personas emprendedoras. Y algo también muy importante, sobre todo las personas que vayáis a ayudar o vengáis del mundo de la psicología, como me pasó a mí, cobra desde el principio. Porque yo tenía la gran creencia de que ayudar era gratis. Entonces yo como era psicóloga y cómo iba a cobrar. O sea, ahí tenía una parte de creencia. Mi madre ha sido muy alma caritativa. Mi madre ha sido una psicóloga subvencionada, bueno, ni subvencionada por el Estado, pero mi madre haciendo terapia a cada parte que iba. Y mi madre era peluquera, pero mi madre, su gran carrera frustrada era la psicología. Y mi madre siempre era como, uy, no, ayudar gratis. Entonces cobra desde el principio. O sea, también date ese valor para que también, o sea, al final valora tu tiempo y tu energía y monetízala. Entonces, yo sí que siento que tienen que cobrar desde el principio. Fíjate que yo ahí entiendo ese punto de vista de que hay una parte quizás detrás de no me valorizo, pero creo que cambiaría la frase o haría da desde el principio. Porque si tú entras a un lugar pensando en lo que puedes llegar a ganar, te desvías de lo realmente importante, que es tienes que dar, tienes que servir. Total. Porque ahora veo, y sobre todo con esta moda del emprendimiento, que estoy pensando en voy a emprender este negocio por el dinero que me va a dar. Pero volvemos a tocar el tema del propósito. Y lo que ocurre aquí es, tío, el foco lo tienes mal puesto. No vas a durar. Porque a ti te van a pagar en función del problema que seas capaz de solucionar.
Entonces enfócate en solucionar problemas, no en ganar dinero, porque ganar dinero será un beneficio, será una consecuencia. Entonces, cobrar desde el principio depende de qué caso. Dar, entregar, servir desde el minuto 1. Uh-huh. Total. Sí, es eso, o sea, simplemente añadiendo ese matiz, pero es lo que hablábamos en el capítulo anterior del propósito. O sea, estate conectado con tu propósito, pero cuando quieres monetizarlo hay mucha gente que entra en conflicto. Ay, no, como estoy viviendo desde mi propósito y es algo que disfruto y no hay un sacrificio, o sea, asociamos que el trabajo tiene que ser algo complicado y que gano trabajo desde el esfuerzo. Pero a mí me ha pasado muchísimo, sobre todo mujeres que han entrado en mi equipo, que se sentían culpables cuando las daba su recompensación económica y me decían, ¿cómo puede ser que yo ayudando a otras mujeres que están en un proyecto tan bonito esté generando dinero? Se sentían mal porque decían, es que en mi cabeza el generar dinero tiene que ser desde mucho trabajo, incluso, claro, había sido desde el disfrute, no había habido un sacrificio, había sido todo como fácil, reciben dinero. ¿Cómo así? ¿No? Entonces, claro, para ellas era un choque interno. Entonces, cuando estás en ese punto de vivir desde tu propósito, desde emprender desde tu propósito, ahí a veces entran conflictos de decir, uy, y empiezas a hacerlo gratis. Porque claro, si es que a mí esto me encanta, genial, te encanta, pero monetízalo. Porque no olvides que es una consecuencia de tu propósito, pero date un valor y monetízalo. Porque a veces cuando estás en esa parte de vivir desde el propósito es tan gustoso que te olvidas. Y ya a mí me pasó, que era como, bueno, venga ahora. No, ponte un tiempo, valora tu tiempo, o sea, date un respeto y valórate. Porque claro, como lo estaba haciendo desde esa parte de propósito tan gustoso, no me valoraba. Entonces, para mí eso fue clave. Bueno, yo tenía... Es un poco, pero si quieres algo breve, porque creo que también es importante, vamos a hacerlo breve para ya cerrar. El tema de la fiscalidad es algo breve. O sea, yo no soy experta en... general nos metemos ahora. No, pero algo ligero. O sea, yo solamente aquí lo que tengo una pequeña pregunta. O sea, yo no soy experta en fiscalidad, pero evidentemente he tenido que aprender también bastante a lo largo de todo el emprendimiento. He cometido cosas que digo yo, madre mía, claro, no tenía ni idea. Pero claro, si quieres recibir abundancia también necesitas tener una buena estructura financiera. Aquí un poco, algo básico, o sea, es un poco una pincelada, me parece un buen tema, podemos hacer otro podcast que esté enfocado en fiscalidad. Oye, que lo pongan por los comentarios si os apetecería, que es meterse en un berenjenal, pero oye, si a la gente le gusta... Ostras, pero yo, por ejemplo, y Dani, que he tenido una última sesión con una de mis chicas, que ha sido como de mis mentorías más premium, la pobre, o sea, yo la veía y digo, pues si es que Jessy, tú eras así hace unos años, unas dudas... ¿Y cuándo me tengo que dar de alta como autónoma? ¿Y si facturo X? O sea, hay tantas dudas que yo creo que esto es tan importante y es más, creo que va dentro de nuestro propósito porque ambos tenemos como ese trabajo con el tema del dinero de decir, oye, hay como esa parte disruptiva de decir, hay otras formas, ya no solamente de ganar dinero, sino también, oye, cómo puedes también mejorar tus ingresos, que no te roben, que no caigas en el sistema. Entonces, creo que también es muy interesante utilizar este medio, el podcast, para que también la gente despierte en ese área y creo que el área de la fiscalidad habría que aquí meterlo. Nada, una pequeña pincelada, mira, para dejar así un poco a la gente con ese sabor en los labios, o sea, base, o sea, un poquito a nivel de fiscalidad y sistemas, porque creo que cuando emprendes te ves en un berenjenal que dices, bueno, nada, algo que tú eres muy bueno en eso, así te llama muy bien, meterla y sacarla así rapidito, hacer así como un ting tan, ahí te lo dejo. ¿Perdona? Lo que escuchas. Tú me entiendes, porque tú eres muy pillo. Algo que puedas decir, porque creo que ahí hay un berenjenal, además nosotros que nos acabamos de venir a vivir a Colombia, que hemos también tenido que hacer todo el proceso fiscal. Bueno, o sea, más que nada porque hay gente que nos está escuchando y también hay aquí el tema de España, o sea, aquí nos metemos en un berenjenal interesante. A ver, yo no sí que es importante y voy a decir esto no porque no me crea o porque no me crea experto en la materia. Considero que he dedicado muchísimo tiempo estos últimos años, he invertido muchísimo. No soy un fiscalista ni un gestor ni nada. Punto número 1 es entender que si tienes un negocio digital tienes muchas ventajas que no estás aprovechando. Y al final la fiscalidad es tan importante casi como lo que haces. ¿Por qué? Si tú y yo tenemos un negocio
y yo tengo una buena estructura fiscal donde a ti igual en España te quitan el 50%, como era mi caso, ¿no? Y a mí me quitan el 10% o incluso el 0, da igual. Tú ganas 2.000 y yo gano 2.000 por cada venta. Ahora bien, a ti te quedan 1.000 y a mí me quedan 1.800. Y ya no es cuestión de que yo gane más que tú o de que me quede más beneficio. Es cuestión de que yo me vuelvo más competente en el mercado. ¿Por qué? Porque yo puedo bajar los precios. Yo puedo poner mi producto a 1.500 más barato que el tuyo, que voy a salir ganando más que tú. Entonces ya no es cuestión ni siquiera de que vaya a ganar más. Es que me vuelvo más competente que tú. Entonces creo que es fundamental. Y por nada, dejar una, y si queréis de verdad y os gusta este tema, ponerlo en los comentarios. O incluso nos podéis escribir por mensaje privado en @moriego, que es un poco lo que yo veo, ¿no? Que la gente dice, yo no quiero emprender porque me tengo que hacer o me tengo que dar de alta como autónomo. Y mi principal miedo o lo que me obstaculiza de emprender es darme de alta como autónomo. Amigo, amiga, no has entendido cómo funciona esto. O sea, que pase eso es como pensar en, oye, ¿qué voy a hacer cuando genero 1.000.000 de euros? A ver, voy a buscar abogados. A ver qué abogados cuando genero 1.000.000 de euros. ¿Qué hace la gran mayoría cuando llega 1.000.000 de euros? Primero, preocúpate por llegar a ese 1.000.000 de euros y ya después va a venir solo el qué vas a hacer con ese 1.000.000 de euros. Entonces, no te preocupes ahora sobre todo si estás empezando, por cuándo me voy a dar de alta como autónomo. Primero genera dinero y ya después vendrá el cómo darte de alta como autónomo, que un poco para hacer el cuento corto tienes que generar el salario medio interprofesional de forma recurrente, que son como... Estás dando mucha información. Ya ahí la has metido entera, Daniel. Pero es que en esto eres muy bueno y por eso yo siempre se digo, Dani, o sea, aquí volvemos un poco a la perfección, que aquí le sale a Dani la perfección. Yo, que soy su pareja y que he visto tu evolución en estos 2 años... O sea, tú inviertes mucho en fiscalidad, inviertes mucho en sesiones, o sea, para cada mínimo paso, incluso ahora en el paso que hemos hecho en Colombia, nos ha dado más información de cómo funciona todo esto. Entonces, oye, pues qué interesante, mira, os estáis llevando un montón de información de años y años y también de experiencias, evidentemente, para que no cometáis los mismos errores que hemos podido cometer y para que también la gente esté informada de qué es lo que tiene que hacer a nivel fiscal cuando empieza a emprender y a crear su negocio, pero creo que esto es un tema ahí largo y extenso. Entonces, lo dejamos aquí. Lo dejamos aquí. Bueno, tenemos el episodio anterior aquí en la descripción de cómo encontrar tu propósito y vivir de ello. Haces clic y vas a verlo, que está muy interesante. Y nada, si te apetece este tema de fiscalidad, ya sea en Spotify o YouTube, déjanoslo en los comentarios y si vemos que hay, que a la gente le interesa. Tema interesante. Yo es algo que nunca he hablado, pero si veo que gusta, pues me animo. Lo que sabemos podemos aportar y creo que hay bastante y más de lo que... O sea, ya una persona que está empezando va a ser un mundo. Yo me gustaría cerrar un poco este podcast simplemente diciendo a la gente que si le ha resonado nuestro mensaje y tiene ese llamado a que quiere salir del sistema, a que quiere vivir, a que ve posible vivir de otra manera, que no apague esa llama, sino que vea que es posible, que personas como nosotros, que en su momento también estuvimos en el sistema, salimos y a día de hoy vivimos de nuestro propósito, impactamos vidas, generamos dinero a través de ese propósito. Entonces es posible y la invitación es a que sigas consumiendo este tipo de información que te muestre que es posible el camino y evidentemente si conoces a alguien que también pues oye tiene esa misma inquietud como tú, pues que también lo puedas compartir. Una última cosa es que tenemos aquí nuestras tazas, que yo soy ¿ves? De aquí saco mi niña interna que vendía pulseras en la calle. Bueno, no, estamos... Una de las partes creativas también de este podcast es el café, la bacheta y evidentemente la parte de la moda. Estamos ahí trabajando en ello porque al final Moriego queremos que también sea una extensión en productos. Y uno de ellos, evidentemente, es el tema del café, que el otro día nos regalaron estas tazas porque estamos ahí diseñando tazas para que también la gente cuando escuche nuestro podcast se tome su cafecito también de producción de Colombia que vamos a llevar para España. Y bueno, tenemos que ver la parte logística de aquí de Colombia. Ya diremos cosas. Pero bueno, que fijáis que tenemos aquí ya nuestras tazas personalizadas de Moriego, que bueno, que van a salir cosas muy interesantes, que yo tengo muchas ganas. Además, lo que más me motiva este proyecto, yo soy la que saca la parte tangible.
Así que bueno, ya os iremos contando más. ¿Y puedo contar algo de España cuando vayamos en España en julio? ¿Puedes dejar? Ahí, iremos a España en julio y haremos algo. Chicos, gracias y hasta el próximo episodio. Chao.